Alberto Borea, jurista de reconocida trayectoria y analista político también, sin duda. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado, gusto de estar acá contigo. Hablemos un poco de la coyuntura. ¿Cuál es tu balance de estos ya un poquito más de 100 días del gobierno de PPK? Bueno, mira, en realidad es interesante cómo en el Perú los sustos que se generan preelectorales en una sociedad donde no hay definiciones de tipo, digamos, ideológico, terminan siendo prácticamente por gusto. Yo recuerdo que cuando Humala asumió el poder pensaban que venía el apocalipsis. Claro. Y luego cuando PPK asumió el poder también pensaban que venía el apocalipsis, lo conversamos incluso, sí. Recuerda pocos días antes de la asunción del mando de PPK y las actitudes de Keiko Fujimori, y no ha venido ningún apocalipsis, es decir, lo que existe, por cierto, es lo que sí existe es un desconcierto, digamos, ¿no? Un desconcierto constante y que va a haber siempre en la política peruana en la medida en que no volvamos a tener ideas de largo aliento que a la sociedad le indiquen hacia dónde quieren ir sus gobernantes. Es decir, no a términos gaseosos como el progreso del país, el desarrollo de la economía, no. Nosotros queremos el progreso del país para generar una igualdad en estas condiciones, es decir, para estos fines. Yo quiero que efectivamente recaudar más dinero para poder hacer una mejor educación que la voy a llevar de esta manera que respete estos valores. Ahora, en el primer discurso de PPK, el mensaje a la Nación, al Congreso, el 28 de julio, anuncia una visión republicana, ¿no? De temas de igualdad, de infraestructura institucional, de modificación de términos como salud, educación, seguridad, justicia, etcétera. Pero luego de eso como que pierde el norte, ¿no? Por lo menos esa sensación deja. Mira, porque yo creo que en el caso de PPK, que no era el caso de Ollanta Humala, porque PPK es una persona preparada. O sea, preparada en el estudio y en el análisis del Estado. Ha estado 50 años en la vida política del país. Ollanta Humala era un poco llegado, digamos, por espasmos, y en realidad nunca se interesó, o si se interesó, en todo caso no profundizó en analizar el país, digamos, con seriedad. Pero ¿qué es lo que sucede? PPK se reúne con una cantidad de gente absolutamente diversa que entre ellas no se conocía y que por lo mismo no pueden formar un equipo. Es como si nosotros juntáramos a 11 personas que creemos que juegan bien fútbol y no necesariamente los 11 juegan bien, pero a mí me parece que juegan bien y los meto a hacer un equipo. Por supuesto, no le ganamos ni a Bolivia en Lima, digamos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pasa. Yo siento que hay una suerte de falta de identificación en lo que te decía, en fines, porque es probable que en ese gabinete, más allá de los términos generales, como dice el Tribunal Constitucional con todas sus sentencias, en donde, digamos, anulan las resoluciones del Poder Judicial vacías de contenido, ¿no? O sea, fórmulas nomás, no hay una concreta visión de qué es lo que tiene que venir para el país. ¿Y eso es porque ha errado PPK convocando un gabinete eminentemente tecnocrático? Bueno, mira, hasta The Economist, esta prestigiosa revista, señala que los límites de PPK están en eso. Es que la conducción de un país es política. Claro. O sea, tú no puedes renegar. He llegado a decir que a veces prefiero en un ministerio a un político mediocre que a un tecnócrata calificado. Mira, como provocación, obviamente, pero se necesitan políticos. Sí, claro, es que el político integra intereses. El tecnócrata cree que su rama es la rama y que en consecuencia todas tienen que subordinarse a esa rama en la cual él es precisamente notorio o capaz. Y entonces eso hace que estés hablando de 12 tipos que se creen o de 18 tipos que se creen la primera voz del coro y en consecuencia nunca tienes un canto armónico. Y eso es lo que a mí me parece que está sucediendo, no solo ahí, sino en general en el Perú, ¿no? Y creo que eso hay que modificarlo. Y creo que eso hay que cambiarlo. Mira, yo en este momento estoy muy interesado en una propuesta que me han formulado jóvenes socialcristianos, que es una corriente sumamente interesante que en el Perú se ha desmoronado, primero por la mala conducción del doctor Cornejo Chávez, que se decidió apoyar a la dictadura de Velasco, y luego lamentablemente por la blandura con que el PPC
actuó frente a la dictadura de Fujimori, hay que decirlo con todas sus letras, y que hoy día, digamos, 2 décadas después se paga, porque esas cosas se pagan a mediano o a largo plazo. Es Ya decir, que mencionas el tema, ¿por qué crees que pasó eso? ¿Cuál? La blandura del PPC frente a Fujimori. Porque yo creo en principio que... ¿Se entusiasmaron con las reformas económicas? Exactamente, o sea, pensaron que el tema era fundamentalmente económico y como tú sabes, la economía es importante, pero como dijo Andrés Townsend en el preámbulo de la Constitución de 1979, el hombre no puede estar al servicio de la economía, sino la economía tiene que estar al servicio del hombre. Si tu concepción del hombre tú la subordinas a la concepción económica, si tú dices yo acepto la dictadura a cambio de que haya determinados cambios, modificaciones, es lo mismo que había hecho Cornejo y que había recusado Bedoya cuando Cornejo apoyó a Velasco, que también quería hacer modificaciones en lo económico, descuidando el tema de la libertad, el tema de la igualdad, porque los dictadores, aunque hablen de igualdad, nunca llegan a la igualdad. Tú lo estás viendo con Maduro y la vergüenza de Venezuela, ¿no es así? Entonces, este proyecto de los jóvenes social cristianos de generaciones a las que yo tuve la oportunidad de formar de alguna manera cuando yo fui senador, diputado, en fin, dirigente político del social cristianismo, me ha entusiasmado mucho y realmente estoy verdaderamente, ¿cómo te puedo decir?, en una suerte de nuevos bríos, de renacimiento político, porque, digamos, veo que... Pero por el lado social cristiano. Por el lado social cristiano. No por el lado liberal. No. Algunos me decían, Alberto Borrell ya se ha vuelto un liberal. No, ¿qué liberal para Los nada? Chicago Boys son rojos a su lado. Nada, nunca he sido así, al contrario. Justamente siempre hemos estado reclamando, y en el propio Partido Popular Cristiano, cuando yo era senador, la existencia de un sentimiento social que permitiera elevar el nivel de vida del pueblo, pero con un norte. O sea, como te digo, tú no puedes, siempre al final de cuentas tiene que haber un destino. Cuando los países no tienen destinos, cuando van al garete, entonces sencillamente es como una pequeña chalupa metida en el centro del océano, que ahí está. Claro. No ahora, se hunde, claro, pero no llega a ninguna parte. Claro. Ahora, pero hay un hecho político irreductible en el Perú, que es la vigencia política y electoral del fujimorismo. ¿No ves posibilidad o no le concedes la posibilidad, mejor dicho, al fujimorismo de evolucionar democráticamente? Bueno, ha tenido varias oportunidades de evolucionar y lo que hemos visto es una involución. El tema de la elección de los miembros del Banco de Reserva es clarísimamente una involución. Yo creo que más es un deseo de mucha gente de la sociedad y de bastantes periodistas que quisieran ver algo, por lo menos orgánico, porque lo que tiene una dictadura de orgánico es que todos obedecen al dictador o al protodictador o al autoritario que está encima, y no hay ningún tipo de discusión. Es decir, yo no sé que haya debates realmente en un comité ejecutivo nacional del partido fujimorista, no sé siquiera si existe el comité ejecutivo nacional del partido fujimorista. O sea, ¿no le ves la chance de evolucionar como el franquismo en el Partido Popular Español? No. ¿O el pinochetismo en la derecha chilena, hoy claramente democrática? Bueno, ese tránsito no lo ves posible. No veo a Becerril del mismo nivel que Piñeira, por ejemplo, ¿no es verdad? No veo, por ejemplo, a la Chacón del mismo nivel que Andrés Alamán. Que pienso que hay un poquito de diferencia como de último de universidad a kindergarten, claro. ¿no? Entonces, pero esa es la diferencia entre la clase política chilena respecto a la peruana, digamos. Pero no necesariamente, porque tú en el Perú has tenido políticos de primerísimo nivel, empezando por ahí en La Torre, por el propio Héctor Cornejo Chávez, por Luis Bedoya Reyes, en fin, Andrés Townsend Escurra, Ramiro Prealé, que eran políticos de primerísimo nivel, pero que se perdió precisamente por esa suerte de oda al pragmatismo que se instaló, digamos, con el fujimorismo, que destrozó no solo las instituciones políticas, sino también las instituciones sociales, las instituciones sindicales y todo tipo de instituciones, hasta las locales, hasta los que buscaban, digamos, mejores pistas para sus barrios, ¿no? Ahora, ¿y por qué la clase política peruana no ha podido generar, a partir del espacio de la transición democrática inaugurada el 2001 y que ya tiene 15 años en curso, no ha podido regenerar o recrear partidos políticos? Vemos el BPC en serísima crisis, casi terminal.
Acción Popular enfrascado en disputas internas más allá de su buen resultado electoral, que fue más producto de Alfredo Barnechea que del propio partido. Y más que de Alfredo Barnechea, digámoslo con claridad, de la suerte, ¿no? Es decir, la salida de la bajada de Guzmán y de cultural, la salida de Acuña, la salida de Guzmán, que también era un producto de la suerte. Es decir, todo esto es suerte. Y lo que estos jóvenes están tratando de hacer es la política, y el Perú no puede estar librado a la suerte. Y eso me parece un destino fundamental. Cuando tú ves a alcaldes importantes como Enrique Peramás, que es un hombre, digamos, que está haciendo una labor seria en el RIMAC, cuando ves muchachos universitarios como Ludwig Pulgar, cuando ves a gente que incluso ha trabajado conmigo en el Foro Democrático de gran capacidad como David Torres, y los ves en la política y con ese deseo de darle al país un destino y de no vivir en una suerte de susto quinquenal para ver qué es lo que sucede, y además de ver a dónde se acomodan los que quieren estar en la política. Es distinto querer estar en la política que querer ser político. Lo que hemos tenido desde Fujimori es gente que quiere estar en la política por distintas razones. Hay quienes, siendo personas que han hecho fortuna, quieren también el poder político, y no saben que una de las cosas esenciales en la vida política es que cuando tú entras a la vida pública tienes que renunciar a la vida económica, porque no se puede seguir dos cosas a la vez. Luis Felipe Guerra, que fue mi profesor de lógica y de metafísica en la Universidad Católica, decía: hay tres cosas que mueven al mundo: la santidad, la gloria y el dinero. Y normalmente no pueden ir juntas. O sea, y eso es lo que ha pasado en los últimos años con quienes se han metido a la política. Gente que estaba en el dinero y que quería seguir siendo rica y quería seguir aumentando su riqueza, metida a la política. El político busca la gloria, el reconocimiento. Entonces tú no puedes pretender hacer las dos cosas juntas, porque entonces terminas jalando normalmente agua para tu molino. Claro. Pero el descrédito, la crisis alcanza también a sectores como la izquierda, que no se contaminó de alguna manera con el fujimorismo, al contrario. Bueno, sí, precisamente. Vemos ahí unas disputas pues, entre Frente Amplio y Tierra y Libertad, peleándose migajas, ¿no? Sí, bueno, mira, para empezar, también el caso de Verónica Mendoza fue un caso de coyuntura, ¿no? O sea, tuvo una buena votación, producto naturalmente de un sector del Perú que no quería una opción que percibía como liberal puramente y en consecuencia alejada de los intereses de la mayoría. Pero tampoco es que fuera el resultado de un trabajo orgánico, porque en el mes de diciembre estábamos hablando de 1.5% o algo por el estilo. Entonces, si quieres trabajar en serio, y eso es lo importante de este proyecto que me anima ahora, digamos, de apoyar a este grupo. Cuando mencionas este proyecto es que lo estás pensando retornar a la política en serio. Estoy pensando retornar a la política en serio, y estoy pensando ver cómo esta gente, por ejemplo, que ha hecho política, Henry Vázquez en Arequipa, Jorge Cueva, muchachos como Lucho Gutiérrez Tubías en Ica, por ejemplo, son capaces de regenerarse y regenerar toda una opción política importante. Edgardo de Pomar, que ha sido secretario nacional del Partido Popular Cristiano, diciendo: esto no es lo que queríamos, esto no es lo que buscamos, nosotros queremos otra cosa, ¿no? Y ojalá venga mucha gente más que esté en este temperamento, en esta búsqueda, líderes distritales, Pablo Flores. Líderes estudiantiles, las universidades. Así es, han dejado. En tu época, en la mía, sí. Yo he sido testigo de cómo tú bajabas a clases cuando yo era cachimbo. Y bajaban los dirigentes partidarios a las clases a convocar y reclutar jóvenes, porque es la materia prima ideal de un partido. Claro. Los jóvenes que entregan sus horas libres y horas completas sin ninguna remuneración. Así es. Hoy ya no bajan. Mira, ese sí fue un tema. Yo me acuerdo que yo te invitaba, yo era presidente del Centro Federal, ibas tú, iba Javier Descanseco, iba unos grandes debates. Para 100 alumnos. Sí. Hoy en día los desprecian, no van. Sí. No, 100 es muy poca gente, dicen. No van, no quieren ir. Y yo recuerdo ahí una anécdota, fíjate, permíteme que la comparta con los oyentes de Exitosa, que aprendí de Víctor Raúl, porque yo he tenido la inmensa fortuna de ser discípulo de Víctor Raúl ahí en la Torre, de Andrés Townsend y de Ramiro Plalé directamente, pero también haber convivido ya un poco, digamos, más cuajado
con Roberto Ramírez del Villar, con Mario Polar, con Antonino Espinosa Laña, quien conocí en la parroquia, líderes social cristianos importantes. Pero un día, en la época de Velasco, en la dictadura de Velasco, yo tendría 19 años, 20 años, Víctor Raúl nos mandaba a los diversos lugares del partido, en las bases. Entonces me manda a Barranco para que dictara una conferencia sobre las cosas que queríamos decir. Y llego a Barranco y había una persona, además del portero. Y entonces yo no comenzaba la conferencia, por supuesto, entonces llamo al local central y me contesta Idiáquez y lo pone a Víctor Raúl. ¿Qué pasa?, me dice Tito. Entonces le digo, no, es que aquí hay una persona nomás, no hay más. Y me dijo, mira, me dijo, tú tienes a esa persona que convencerla. Lo único que tú no puedes hacer en política es hablar solo, porque entonces eres loco. Pero si hay uno, ese uno vale como persona. Y eso es lo que se ha perdido en la política peruana, ¿te das cuenta? O sea, todo el mundo quiere ser, ¿qué te puedo decir? Marc Anthony cantándole un auditorio, o el Bolo cantándole un auditorio de 100.000 personas, cuando en realidad la política tiene que hacerse paso a paso, ¿no? Permíteme una interrupción, Alberto. Tenemos una información en vivo desde Chorrillos con Laura Espinosa. Laura, adelante, te escuchamos. Buenos días, Juan Carlos. Información en vivo desde Chorrillos. Hace tan solo unos minutos ha ocurrido un trágico accidente. Una menor de tan solo 4 años ha sido atropellada cuando se encontraba en la esquina de Mercado San Genaro con su tía. La menor lamentablemente ha fallecido y su tía ha sido derivada al hospital, hospital de emergencia Casimiro Ulloa. Estoy con el tío, el señor Jimmy, que nos va a contar un poco cómo ha pasado el accidente. Pues el conductor del vehículo que está ahorita en la comisaría San Genaro, parece, según los vecinos, quiere pagar a los policías para poder salir sin que le puedan recibir la denuncia que están reclamando los padres. Un momento, por favor. Buenos días, señor Jimmy. ¿Cómo ha pasado? ¿Usted estaba cerca al accidente? ¿Usted estaba con la menor? Sí, estaba haciendo cola con su tía y su mamá, y el carro, por cuadrarse bien, fue contra la pared. Se fue la pared y ahí falleció la niña, mi sobrino. Pero el señor el vehículo estaba yendo a velocidad. No, justo sí, él sí iba a cuadrar, pero creo para mí, en vez de frenar, aceleraba y llegó contra la pared. El señor quiso darse la fuga. ¿Qué fue lo primero que hizo él? No, se cuadró ahí, llegaron los policías. Y ahora vecinos me informan de que parece que el señor quiere pagar a los policías. Quiere pagar a ellos, pero justamente porque antes hay gente que quiere pagar. Entonces los padres de la menor están en la posta. Sí, su mamá está en la posta y su papá está con el presidente. Bueno, buenos días, Juan Carlos. Esta es información que tengo hasta el momento desde Chorrillos. La menor lamentablemente ha fallecido y vamos a esperar a ver si podemos hablar con algún representante de policía para que nos aclare un poco el caso y nos dé información a dónde van a derivar a la persona que ha atropellado a la menor. Es la información que tenemos desde Chorrillos, informó Laura Muñoz, Exitosa Noticias. Muy bien, muchas gracias, Laura. Laura Muñoz, me equivoqué en el apellido al presentarla. Continuamos con Alberto Borea, jurista y político, aquí en los estudios de Radio Exitosa. ¿El triunfo de Trump no es el heraldo de un resurgimiento mundial de movimientos nacionalistas, reaccionarios, autoritarios? ¿Crees que en el Perú pueda sembrar y cosechar una apuesta de ese perfil? Bueno, mira, de hecho, cualquier cosa puede pasar en un mundo de desconcertadas gentes. Y yo creo que Estados Unidos estaba bastante desconcertado, digamos. Estados Unidos es un gran país. Cuando tú lees todas las obras y toda la obra en general que escribieron y que luego hicieron lo que ellos llaman los padres fundadores, la generación de Jefferson, de Quincy Adams, en fin, de Hamilton, de Madison, de Jay, de Washington. Lee el Federalista y descubre pues la democracia está ahí. De verdad, la democracia está ahí. Y tú ves que durante 250 años se han mantenido y además han ido en un increyendo. Tú dices que esta es una sociedad que de verdad hay que atender. Hay que mirar con ganas de aprender, ¿no es verdad? Entonces, sin embargo, en los últimos años se ha ido incrementando una distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, que tú puedes resolverla por las dos vías, o por la vía de la violencia, que no es la vía de los americanos, o por la vía de una búsqueda clara, pacífica de la igualdad a través de los procesos democráticos.
Ojalá que Trump esté a la altura de las circunstancias. El problema es que es otra vez un albur y no hay nada peor que los albures en la política, porque pueden salir como pueden resultar siendo una desgracia, ¿no es verdad? El hecho de que él haya hecho nada más millones... el primer recurso de alguien improvisado en el poder cuando las cosas le salen mal es el recurso autoritario. Ah, pero claro. Lo primero a lo que acude. Tú lo viste con Fujimori en el año 1990. Es decir, se rodeó de quién, de autoritarios, y cuando tú le ofrecías salidas institucionales, como le ofreció, por ejemplo, Osterling, digamos, cuando en el año 92 se encuentra con Fujimori en un viaje al Japón, justamente en ese año, Fujimori ni siquiera le conversó a Osterling, que era presidente del Senado, en ese viaje, en todo el camino del avión. O sea, realmente lo que tú dices es cierto. Ahora, lo que sucede es que en ¿No ves ese riesgo de resurgimiento autoritario en el Perú? ¿La transición no se ha agotado sin resultados? No, porque Kuczynski no es autoritario. O sea, Kuczynski no es autoritario. Lo que yo veo ahí más bien es un peligro de desconexión, de desmoronamiento, de claro, pero me desilusión. refería yo más al 2021, de que un gobierno mediano pueda conducir a un... Yo creo que si esta opción que estamos trabajando ahora en serio se plasma, con toda esta gente joven que está interesada en este tema, ahí tendrás un referente importante para institucionalizar el país, desarrollarlo económicamente, promover la educación y a la vez generar una dirigencia política que haga estable a la nación. Y por eso es que estoy tan entusiasmado en este proyecto. Ahora, ¿eso implica una apuesta política partidaria inmediata? O sea, en coyuntura 2018, elecciones municipales regionales. Mira, ¿o coyuntura electoral nacional? No, yo creo que la gente quiere participar en el proceso siempre, la gente que tiene vocación política, pero hay que darle una formación esencial. El sábado pasado, y ustedes lo pueden ver en un canal streaming que se llama La Unidad Social Cristiana, ¿no es verdad? Mi hermano Juan, que como tú sabes es un gran educador, titular de las palmas magisteriales en el Perú, dicta una conferencia que se llama ¿Por qué los peruanos debemos de participar en política partidaria? Yo se las recomiendo a todos tus televidentes y les recomiendo que el sábado próximo, el sábado 26, escuchen, digamos, en la segunda conferencia que dictará él también, ¿por qué los cristianos debemos de participar en política? Y cuando hablo de los cristianos no hablo de los católicos. Yo soy católico, pero David Torres, por ejemplo, que es uno de estos jóvenes que trabajó conmigo en el Foro Democrático, es obispo mormón. Y en general muchas de las personas que están ahí, tú para ser social cristiano, te quiero decir, no tienes que ser ni católico, ni evangélico, ni episcopal, ni mormón, ni nada. Tienes que ser una persona que puede ser agnóstica, pero que crees que en el pensamiento o en el núcleo de pensamiento que Jesús deja y que después se va, digamos, desarrollando a través de distintos pensadores, está, digamos, gran parte de la solución de los problemas, digamos, que los países afrontan, ¿no? Alberto Borea anuncia su incorporación a la política nuevamente. Una buena noticia, creo, para la democracia y para el país. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, por esta entrevista. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con el general Otto Guibovich, ex comandante general del Ejército. En un instante, estamos de vuelta. Ya volvemos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. Exitosa te mantiene informado las 24 horas del día. Los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo, analizados por el mejor staff de periodistas: Nicolás Lucar, Juan Carlos Tafur, Maribel Toledo Ocampo, Rosana Cueva, Gonzalo Núñez. Exitosa te informa con la verdad.